y vamos a hablar sobre la novela con ese aporte literario del gran Don Miguel de Cervantes, con este libro emblemático de la humanidad como es Don Quijote de la Mancha. Bienvenido, Mauricio Risas. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, por la invitación y darme esta oportunidad de regar en el mundo mi pequeño aporte de conocimiento de esta gran novela que definitivamente es súper compleja. Inicialmente quiero decir que hay quijotólogos, no sé si ustedes lo sabían, ¿no? Hay gente que se ha dedicado al estudio de la profundidad de lo que significa la novela. Por ejemplo, hay un capítulo allí que se llama El curioso impertinente. La palabra impertinente en el siglo, digamos, XVI se refiere a una persona insistente, ¿no? Y si tú pones el curioso impertinente en Google, te aparecen 3 o 4 millones de tesis universitarias de graduación sobre nada más ese capítulo del libro. Bueno, la novela está, tú sabes, escrita por Miguel de Cervantes. ¿Cuándo la escribe? Él la escribe en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, en 1605 exactamente. La novela está escrita en 2 partes, fíjate tú que eso se desconoce, ¿no? Él inicialmente, Cervantes, con su genialidad, porque era un hombre genial, definitivamente, a su corta edad, él tiene una problemática, una vida difícil con su padre, que lo dan de cárcel por unas deudas. Se pagaba cárcel en aquel momento por las deudas. Y bueno, y él sufre toda esa parte de su papá. Finalmente el ciego destino, como decía Luis Borges, lo lleva a una riña donde sale una persona herida y él tiene que huir a Italia. Y en Italia se alista en el ejército de ese momento, en un ejército básicamente marítimo, y el destino lo lleva a participar en la batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto es la última batalla cuando son excluidos finalmente, después de 700 años de invasión mora a España y a Italia, y esa batalla en el Golfo de Corintio, murieron 82.000 soldados en menos de 9 horas. Participaron de bando y bando, digamos, 300, 400 galeras. En ese momento las guerras eran acercarte de vela a vela usando el viento para acercarte al sufrimiento de manera que la metralla llegara, porque el cañón llegaba apenas 10 metros de distancia. Les menciono esa parte de Cervantes porque es muy importante, porque él era capitán de cesta. El capitán de cesta era un individuo que tenía 15.000 hombres a su mano. O sea que fíjate tú la inteligencia de aquel muchacho de apenas 26, 27 años, que Don Juan de Austria, que es el hijo ilegítimo de Carlos V, que es el que realmente termina con ese proceso histórico de la salida de la parte. Él allí es, por una cuestión totalmente fortuita, es apresado por uno de los moros y lo confunden con un príncipe, que era un hombre muy buen mozo, muy bien vestido, y lo secuestran, porque los moros utilizaban siempre el forajido, siempre el rufián. Lo secuestran y dura 5 años secuestrado en Argelia, y allí él hace todo lo posible, hace 4 intentos de fuga, es casi llegar a ser empalado. No ocurre por razones X, porque sería demasiado largo esta conversación. Él regresa a España
cumple algunas funciones, sigue escribiendo, escribe La Galatea, una de sus primeras novelas, influido un poco porque en el momento tenía que escribir, era un medio de vida. Y los genios, aquellos genios, en ese momento el cuarto bate de la literatura de la época de oro española era Lope de Vega. Y entonces él se anota como escritor definitivamente con una gran creatividad. Arranca con el personaje y se atreve a empezar a escribir El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Él, en su momento, es una novela que tiene una influencia definitiva de la literatura pastoril, también de la literatura picaresca y de la literatura caballeresca. En aquellos momentos existía la Inquisición de la Iglesia Católica y a través del rey se daba un permiso. La imprenta ha hecho un gran cambio en el ser humano porque llega una etapa en que se le permite a las personas accesar al conocimiento. Y entonces en los poderes de aquellos momentos pues ven los bemoles y las complicaciones de lo que eso significa. Entonces Cervantes, por supuesto, tiene que pasar por el filtro de la aprobación de la novela, de la primera parte. Él escribe la primera parte, él tiene que dedicar a alguien conocido el libro, inventa ese personaje porque no conoce a nadie de alto nivel y al mismo tiempo consigue a alguien que también lo inventa él y escribe un prólogo. El revisor de ese momento, asignado por el rey Felipe II, considera la novela como una novela picaresca, pero la novela en el fondo tiene una profundidad que nos lleva a la libertad del ser humano. Ahora, tenemos que caer definitivamente en el personaje, ¿no? En el personaje de la novela, en ese monstruo creado por la genialidad de Cervantes. Para mí Cervantes era extraterrestre, definitivamente. Pero para una cosa rara. Cervantes dicen que es gallego, es lo que se cree. Las fotografías que salen de él no son de él, realmente no se digo fotografías, existen los cuadros pintados. Pero él crea un individuo que no existía, digamos, en la anterioridad de otras novelas, como por ejemplo hay algunos casos de Don Juan existe, El Diablo de Goethe, Fausto, son cosas que existieron, leyendas, ¿no? Esto es parte de cero. Él, con la genialidad crea un señor, Don Juan Quijano, que vive, él es solterón, tiene ya una edad para aquella época pasada, está pasado en Maraca, como decimos, tiene 54 años, es flaco, un hombre desnutrido, es un hidalgo definitivamente, que era así como una subclase, después un poquitico por debajo de lo que era una clase media, ¿no? Un hidalgo, pero sí tenía definitivamente ciertos privilegios por haber sido hidalgo. Es hijo de un nivel, de personas de cierto nivel, pero ellos empobrecen, la hacienda disminuye, muere su madre y vive con una tía. Él comienza, el personaje comienza a leer lo que se podía leer en aquella época, pero cae como una especie de obsesión y se lee una gran cantidad de novelas sobre la parte de la caballería, de aquellos héroes, que inclusive hay dudas, de repente ni existieron, los caballeros del rey Arturo, Amadís, hay muchos nombres, hay muchos libros, hay unos muy buenos, que nadie se los lee ya, se los leen los estudiosos, los catedráticos, los universitarios, se leen para poder entrarle al Quijote. Entonces el personaje
es creado y es psiquiátrico, y es psicológico, y es sociológico, porque el individuo se nutre de tanta información que él se cree caballero. Entonces sale, se escapa de la familia, porque él definitivamente tenía una condición psicológica que en aquel momento pudo haber sido Asperger. Entonces él toma una armadura vieja de un pariente lejano que existía ahí oxidada, se construye un yelmo de cartón, agarra un caballo viejo y una lanza oxidada y se escapa a cumplir las funciones del caballero, a desenredar entuertos, a resolver problemas sociales. Esa es la primera salida. Él sale solo. Lo recogen, logran recogerlo, hay 7 capítulos de esa salida y la familia lo recoge. Ahí participan siempre familiares y vecinos que lo querían mucho, que es el barbero del pueblo, el bachiller Carrasco, que es un hombre preparado, que es de la Universidad de Salamanca, y el cura, más las tías, se lo traen de nuevo. Luego él logra escaparse por segunda vez, y entonces se consigue con un hombre cuidando unos cochinos, en una cochinera, en aquella enorme pobreza, porque, como te lo repito, acaban de salir de una guerra de 700 años, aunque América ya tiene 100 años de descubierta, pero no había sido esa riqueza, no le ha llegado al pueblo. Entonces, él le contrata a Sancho como su escudero, porque cada caballero pues tenía un escudero, tenía un hombre que lo vestía, lo arreglaba, lo alimentaba, y podría tener varios escuderos. Él caminaba por las estepas y por la Europa, desenredando entuertos y resolviendo problemas, tú sabes, sociales, en representación del rey que le tocaba, por supuesto. Entonces, él hace una segunda salida con Sancho. Sancho lo acompaña porque Sancho es el pueblo. Sancho es pragmático, tiene la inteligencia de ser pueblo. Y dice, bueno, le ofrece 6 maravedíes, que eran la moneda de ese momento, semanales. Y Sancho dice, bueno, yo con este señor, yo sé que no está bien de la cabeza, pero yo tengo que subsistir para regresar a casa y traer algo. Entonces, bueno, ocurre el primer fenómeno con el enfrentamiento con los molinos del viento. Los molinos del viento aparecen en la novela, en sus primeros capítulos, en una sola página. Y de todo lo escrito de las 1500 páginas, es lo que más se proyecta. Porque él ve en el molino, en su esquizofrenia, ahora sí vamos a la esquizofrenia, a la visión, él ve un monstruo, ve un dragón de varias patas, y se lo enfrenta contra el molino. Clava la lanza en el molino por supuesto se lo lleva, lo tumba junto con Rocinante, que era su caballo, y bueno, se estropea, se golpea todo, y bueno, lo recogen, pero después él dice que digamos, el mago Merlín, que lo persigue todo el tiempo, le ha cambiado los monstruos y los enemigos que tenía al frente y los ha cambiado a molinos del viento. Luego los vuelven a recoger y allí termina la primera parte. La primera parte, que son 52 capítulos. Resulta ser que Lope de Vega, se dice que fue Lope de Vega, porque el libro tiene mucho éxito. Lope de Vega y la Inquisición, que Lope de Vega era muy cercano a la Inquisición, al poder católico, crean un apócrifo, como una continuación de la novela. Ya Cervantes tiene 60 años y es obligado a escribir con su propia conciencia de que yo tengo que escribir una segunda parte, porque no puedo permitir que existan, que hayan diluido mi personaje
El personaje es diluido y termina viviendo con una prostituta en el de Avellaneda, que se consigue todavía. En el de López. El de Apócrifo. El Apócrifo que lo firma en Avellaneda, que tampoco existe. Sino, pero sí está manejado. Entonces, él se ve a escribir la segunda parte. Pero ¿qué pasa en la segunda parte? En la segunda parte hay personajes reales. Los duques, el gobernador de Barcelona, y ya esos personajes reales que aparecen en la novela conocen a Don Quijote. Entonces hay una escena del capítulo de los duques donde los duques ven que por la entrada del castillo viene entrando Sancho y Don Quijote. Entonces le hacen una chanza muy grande, lo reciben con trompetas y alfombra. Y Sancho empieza a confundirse, ¿no? Sancho empieza a confundirse de que realmente el hombre sí es un caballero, porque por la recepción burlesca que le están haciendo al personaje. Él vive allí una etapa en el castillo, le hacen creer mediante unas artimañas de que él vuela por los aires, de que puede volar, como puedes ver allí en esas que estamos viendo ahorita, que esos son acuarelas de Dalí. De Salvador Dalí. De Salvador Dalí. Entonces, le hacen creer de que ya él terminó, ya cumpliste con todo y por lo tanto tienes que ahora tú otorgarle lo que le has ofrecido a Sancho, porque él le había ofrecido una isla. Cuando terminara todo su proceso de desenredar en tuertos, por haberlo acompañado por tanto tiempo, le iba a regalar la isla. Y los duques, esposa y esposo, en manera de sátira y de mamadera de gallo, le crean la isla, pero no una isla sin mar, ¿no? Hacen unas casas, meten una gente, y entonces sí, la risa, allá aparece la risa, Nelson ríe. ¿Por qué? Sí. Porque o lloras, esa novela o lloras o ríes, exacto. Sí. Entonces, el Quijote le escribe un decálogo de la democracia, porque le da unos consejos sobre cómo manejar un pueblo. Y es extraordinario esa parte cuando nace allí la libertad, la democracia. Finalmente, ¿qué pasa al Quijote? El Quijote, en las últimas páginas de la novela, él se da cuenta que no es caballero, que todo ha sido una ilusión, y entonces él se retira de nuevo a su casa, regresa, pero dándose cuenta que no es lo que él creía que era. Bueno, un placer a todos. Recomiendo aquello que yo siempre he dicho, que el que lee no se aburre, no tiene un momento en la vida para aburrirse. Entren en la lectura a través, como ustedes quieran, vía electrónica o vía papel y tinta, y traten de leer lo que realmente les nutra, lo que les provoque, lo que realmente consideren ustedes que les da lo como llaman en la época mía, la que les di nota. No vamos a imponerles una lectura obligatoria ni una lista de los grandes clásicos, que si se lean Los Miserables o El Conde de Montecristo o El Quijote mismo, sino que aprendan a leer, aprendan a entrarle a la lectura, porque se nutren y aprenden, sobre todo el que lee. Y mi hijo Arturo me decía: papá, te estás leyendo el Quijote de nuevo. Y le digo: ¿cómo? ¿Por qué te estás leyendo el Quijote de nuevo? Le digo: Arturo, para saber lo que va a pasar mañana.